Señor presidente, señor ministro, señorías, cuando le oía hace unos minutos al señor Montoro, me venía a la cabeza aquella frase de San Luis de León, luego utilizada por Unamuno, ¿no?, del decíamos ayer, ¿no? Es decir, volvemos otra vez, al cabo de un tiempo, a oír las mismas cosas. Porque usted nos ha hablado de la salida de la crisis, que es algo que venimos oyendo desde el primer día de esta legislatura. Siempre era, al final de este año se acaba la crisis, veremos la luz al final de este año. Ahora nos dice que al final de este año y al siguiente. Pues mire usted, ojalá. A nosotros no nos gusta ser portadores de malas noticias, ¿no? Es decir, nos encantaría que hubiesen tenido acierto el año pasado, ¿no? Pero la realidad es la que es, ¿no? La realidad es que tenemos todavía una crisis profunda, que estamos todavía en recesión y que las consecuencias de esa crisis van a ser duraderas. Y desde ese punto de vista, los presupuestos tienen que tener en cuenta no solo si se va a salir o no se va a salir de la crisis, sino las consecuencias de esas crisis a lo largo del tiempo, es decir, que van a ser más necesarios después de cuando empiecen a darse los datos positivos, ¿no? Usted hablaba de la economía real, de las inversiones industriales, por ejemplo. Yo creo que es un tema que está todavía en el aire. Usted hablaba de las inversiones de cartera como algo positivo, pero las inversiones en la economía real todavía están paralizadas. Usted hablaba de la inflación. Efectivamente, la inflación está contenida, pero es que en épocas de recesión, de reducción del consumo, lo lógico es que la inflación no suba tampoco, ¿no? Lo cual es un dato positivo, pero relativamente, muy coyuntural, ¿no? Y usted al final hablaba que estamos ante una crisis de la deuda. Y mire usted, sí, pero no. Estamos ante una crisis de la deuda privada publificada, que ese es el problema de fondo. Y al final, yo creo que más que crisis de la deuda, estamos en la crisis de un modelo de Estado. De un modelo de Estado y de un modelo, sobre todo, una crisis de la estructura de ingreso y gasto de ese Estado. No solo fruto la crisis del modelo de Estado de la burbuja institucional o de la burbuja del fraude, de esta más que de la institucional y más que de la burbuja del ladrillo, de la burbuja del fraude. Y ahí está el problema de la economía del Estado español y ahí está el problema de su Gobierno. Usted al final hoy nos ha hecho unas previsiones de ingresos y gastos que, bueno, pues que no dejan de ser voluntaristas, ¿no? Usted decía que estaban hechas con rigor. Yo creo que están hechas más con rigorismo, porque la realidad es que si analizamos los datos reales, pues las opiniones son libres, pero los datos son los que son. Y si analizamos los datos reales de ejecución presupuestaria, tanto del ejercicio 2012 como de lo que llevamos del presente ejercicio a 30 de abril del 2013, que son los últimos datos que hay, vemos que la ejecución de los ingresos nunca ha alcanzado lo presupuestado, con lo cual se agudiza esa crisis que le decía de estructura, de ingreso y de gasto, porque el problema está en el ingreso y no nos vamos a engañar. Y mire usted, usted no podrá ser creíble, su Gobierno no va a ser creíble, hasta que no establezcan una senda de reducción del fraude fiscal. Eso es lo que yo echo de menos en la actuación de su Gobierno. Pues son buenas palabras, pero todavía no han presentado a esta Cámara una senda efectiva de reducción del fraude fiscal. Porque esa es la madre de todas las batallas. Y esa es la clave para salir de la crisis. Y esa es la clave para poder equilibrar los presupuestos, ¿no? Porque ustedes han optado por la vía más fácil y más coherente con su ideología, que es la reducción, pues, del gasto público, sobre todo en los servicios sociales. Esta mañana yo le daba al presidente del Gobierno unos datos que son muy claros, ¿no? Es decir, el porcentaje de gasto del Estado español, tanto en educación como en sanidad, está por debajo, bastante por debajo de la media de la Unión Europea, tanto si cogemos la zona euro como la de los 27 estados de la Unión Europea, ¿no? Si analizamos todas las partidas de gasto, salvo en seguridad, que esa sí está por encima, curiosamente, de todas, en el resto está por debajo. Con lo cual, el problema no es el gasto público, el problema es el ingreso. Y en el ingreso es donde no hay ningún compromiso por parte de este Gobierno. Y a partir de ese momento, todas las cifras que nos trae aquí pues son irreales, son voluntariosas. Usted sabe, estamos hablando de techo de gasto, yo hablaría más bien de una tejabana de gasto. Una tejabana que puede saltar por los aires en cualquier momento por una leve brisa o también se puede modificar a voluntad del Gobierno cuando conviene, pues a lo largo del tiempo, ¿no? Pues si también analizamos los datos
de ejecución presupuestaria, vemos que en este año, en el 2013, las modificaciones de créditos en los presupuestos a 30 de abril están prácticamente en el 10% del presupuesto, que es una modificación bastante importante. Y eso es mover la tejabana pues, cuando conviene, ¿no? Por no hablar de las modificaciones del año pasado y este año ya también se han producido en el Departamento de Defensa, ¿no? Es decir, pues metiendo gastos que no estaban en los presupuestos, ¿no? Y, sin embargo, mientras los gastos esos se incrementan, los ingresos nunca se incrementan, ¿no? Y si damos también los datos de ejecución de los ingresos, por ejemplo, a 30 de abril, pues vemos que están pues un 22,6% de los impuestos directos por debajo de lo recaudado en el mismo periodo del año anterior, ¿no? Y si vamos a los impuestos indirectos, pues tenemos también algo parecido, ¿no? Al final, los datos desmienten sus buenas palabras y sus buenos deseos, ¿no? Por eso yo le decía, techo de gasto, este techo de gasto es irreal. Nosotros no lo vamos a aprobar por lo que supone de negación de la realidad social y, sobre todo, por lo que supone de dar la espalda a los problemas de la gente y reforzar al final ese cambio de modelo y ese desmantelamiento poquito a poquito del estado de bienestar, ¿no? Y yo le digo lo que decía antes, si realmente quiere ser creíble, no solo para Amaiur, para mi grupo, ¿no?, sino para el conjunto de la sociedad, ponga encima de la mesa una senda de reducción del fraude fiscal. Una senda de reducción del fraude fiscal con plazos, con medios, con compromisos, de tal forma que se vaya avanzando, de tal forma que los ingresos fiscales del Estado vayan aumentando y no sea lo que ha pasado en los últimos años y en este mismo año, que van reduciéndose año tras año, ¿no? Y eso no es solo consecuencia de la crisis económica, sino sobre todo es consecuencia de un sistema fiscal, de una hacienda y una agencia tributaria que claramente es ineficiente. Por eso nosotros vamos a votar en contra de este techo de gasto, de esta tejabana de gasto, y vamos a reivindicar también que se respete también la gestión que se está realizando en cuanto al gasto y al ingreso en Euskal Herria, porque también tiene unas características diferentes, está más adaptada a la realidad y, sobre todo, además, tenemos más que razones y una autoridad moral suficiente para exigir ese compromiso con el fraude fiscal, porque si no, sobre nuestra economía también repercute a través del cupo y a través de nuestra contribución a la deuda pública del Estado, que, como he repetido en esta tribuna en más ocasiones, los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria contribuyen unos 2.000 euros per cápita al año por la deuda pública del Estado, mientras que los ciudadanos y ciudadanas del resto del Estado no llegan a los 1.200 euros per cápita. Simplemente por eso también a nosotros nos interesa que el Estado vaya bien, que su Gobierno sea eficiente a la hora de combatir el fraude fiscal y a la hora de gestionar ese ingreso, para que realmente el equilibrio fiscal sea una realidad, para que la austeridad sea menos austeridad y, sobre todo, esté más comprometida. Acabo ahora mismo, señor presidente. Esté más comprometida con ese gasto público, con ese gasto social, para atender a las consecuencias de esta larga crisis, que van a durar varios años después de la salida de la crisis. Muchas gracias.